Estamos en primera instancia con la profesora Vanessa. La profe Vanessa yo creo que ya profe está en los primeros semestres, perdón, ya está en algunos. La profe está en todo el área de las poéticas y en el área también de la pedagogía. Igual, bueno, se la van a seguir cruzando en el camino. Y está también la profesora Claudia Torres, la profe Claudia, nos acompaña ya en el proceso de profundización, lo que tiene que ver específicamente en los énfasis de creación. La profe también estuvo, este semestre lamentablemente tuvo que cerrar, ¿no? La electiva, una electiva pero muy movida, que tenía muchos fans, pero bueno, por temas de tiempo y espacio, porque también es muy complicado aquí el tema de organizar los espacios. Cada vez ustedes se dan cuenta que estamos tratando de organizar mejor para que no quedemos todos arrumados. Bueno, y por último tenemos a nuestro gran invitado también, el profesor. Uy, voy a leer, perdón, porque es que eso sí no me lo sé. Ay, perdón, ¿no? Y ya les comento, introduzco rápidamente el tema de las profesoras. Me pongo las gafas porque no veo nada. Bueno, entonces nos acompaña el profesor Paulo Olivares. El profesor es docente, el jefe en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Es doctor en Filología con mención en Historia y Teoría del Teatro, si no estoy mal, en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sí? Bueno, él hoy nos va a acompañar con una charla y vamos a entrar en diálogo con las otras profes sobre arte, escritura y pedagogía, ¿sí? Un enfoque fenomenológico. Y las profesoras van a estar conversando, se llama Escucha con el cuerpo, habita el tiempo en esta casa, 5 grietas vivas, ¿sí? ¿Está correcto? Bueno, entonces las profes, así como una introducción muy rápido, la profesora Vanessa y la profesora Claudia, lo que nos van a hoy a compartir tiene que ver con un proceso de investigación-creación. Y creo que aquí también es importante que vayamos entendiendo y adentrándonos un poco en qué es esto del tema de la investigación-creación, porque es una de las modalidades para la graduación, ¿sí? Y en este sentido, esta modalidad que parece que fuera un poco más a la ligera, por cierto, por decirlo un poco así, pues tiene sus complejidades. ¿En qué sentido? Pues en que centra la atención en varias cosas. En primero, que no hay una división específica en lo que es la creación, o sea, la práctica artística del creador con la investigación. Y esto tiene que ver con los proyectos CIUT, que es lo que han trabajado las profes. Y es importante también entender que la investigación-creación pues tiene una mirada totalmente rigurosa en cuanto al sentido que convoca tanto la mirada ontológica, epistemológica y metodológica, ¿sí? Entonces, hay que entender y empezar como a abrirnos también un poco la mirada sobre ello, porque esta mirada de las profes nos puede empezar a hacer comprender hacia dónde podríamos nosotros quizás empezar a indagar sobre esa intención de modalidad, ¿sí? Y bueno, es la modalidad que ha venido trabajándose a partir del 2020, ¿cierto? Recién en el 2020, bueno, ni tan recién, ya 5 años, se viene realizando graduaciones bajo esta modalidad. Entonces, nada, es un proceso que ha tenido que empezar como a arraigarse también, pues desde la convención, de convencer de cierta manera las estructuras que ya están organizadas de cómo es que se presenta una investigación, ¿cierto? O sea, como que esta quiebra esas formas, por decirlo, clásicas,
de escritura y de formas de investigación. Entonces tiene pues sus complejidades para mí mucho más porque envuelve muchas miradas, ¿no? Lo sensible, el concepto, la teoría, la reflexión, entonces viene todo ello allí. Y por último, esta exposición, esta instalación estuvo en el Museo de la Pedagógica, algunos pudieron ir. También es importante que estemos pendientes de qué es lo que la misma universidad nos está ofreciendo, ¿sí? Porque en el Museo de la Pedagógica, que queda en la calle 72, se muestran muchos trabajos de los maestros, ¿sí? De egresados y de otros artistas, que también nos pueden ayudar a comprender, ¿no?, la lógica de qué es esto de la investigación, creación. Bueno, no me voy a extender más, que pena. Yo les doy la palabra a las profes, luego le voy a dar la palabra al profesor, luego conversaremos otro poquito más sobre el profe, pero nada, las profes les va a contar entonces todo este proceso y a lo que refiere todo este proyecto. Gracias, profes. Gracias, profe Jamie, por la presentación. Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Es un gusto estar aquí compartiendo mesa con mi querida colega, la profe Vanessa, y con el profe Paulo. Me llamo Claudia, estoy viendo que no los conozco, pero yo llevo un montón de años en la licenciatura, un montón. Solo que ya mis clases de voz del inicio ya pasaron y se desarrollaron a otras lides y a otras investigaciones, pero yo era una profe de voz, era Magda en una época. Tenía todo ese dominio de la clase de voz. Bien, dicho esto, quisiera invitarnos un poquito, solo brevemente, en el marco de las pedagogías de la escucha, que es un concepto que hemos indagado muchísimo en el grupo de investigación al que pertenecemos. En el marco de pedagogías de la escucha, quisiera invitarnos a sentir en este momento el cuerpo. ¿Cómo tengo el cuerpo en este momento, hoy, aquí y en este ahora? Sin cambiar nada, muy en el estilo somático. ¿Cómo estoy en este momento con respecto a la silla que me recibe el cuerpo? ¿Cómo tengo las piernas en este momento con respecto al recibidor de mis piernas? Esas gradas en las que ustedes están son frías, sienten la temperatura tan helada que tienen esas gradas, pero también hay unos cojincitos azules que les reciben la pelvis, ¿no? Y que les da un poquito, les aísla el frío tan tremendo, pero los que tenemos la espalda contra la grada de atrás, seguro estamos sintiendo una temperatura muy concreta en ese espaldar. Simplemente recibamos qué nos está recibiendo en este momento, si tengo silla Rimax de plástico, y por último solo sentir cómo tengo los pies, dónde están mis pies en este momento. Acobijaditos en los tenis, en los zapatos. Recuerdo las medias que decidí ponerme esta mañana. ¿Hubo alguna razón por la que yo escogí esas medias para cubrir mis pies que me llevan todo el día viajando a través del día? Por último, insisto en las pedagogías de la escucha, en el marco de las pedagogías de la escucha, quisiera invitarnos a respirar juntos y juntas y juntes 3 veces profundamente, inhalando y exhalando. Donde estemos, como estemos, para recordar que somos seres que respiramos. Quien quiera cerrar los ojos puede hacerlo y recordar que somos seres que respiramos. ¿Listos, listas, listes? Vamos, voy a contar las inhalaciones en 4 tiempos y las exhalaciones en 4 tiempos. Nos regalamos 3 respiraciones conscientes hoy, como un regalo especial para mí mismo, mí misma, mí misma. Tomo el aire en 4 tiempos. 1, por nariz, ojalá. 2, 3 y 4. Siento el aire en mis pulmones, esa vida oxigenada. Suelto el aire en 4 tiempos. 1, 2, ojalá por nariz. 3 y 4. Tomo el aire en 4 tiempos por la nariz. 1, 2,
3, 4. Siento esa apnea, el regalo de la vida en mi cuerpo a través de la respiración. Suelto el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4. Mi último regalo de respiración para este momento. Tomo el aire en 4 tiempos por la nariz. 1, 2, 3 y 4. Siento la vida en mis pulmones. Suelto el aire por nariz en 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4. Bien, muchas gracias. Quien cerró los ojos, deje lentico entrar la luz otra vez a los ojos con cariño. Escucha con el cuerpo, habita el tiempo en esta casa. Grietas, 5 grietas vivas. Nosotras, puedes poner la siguiente también. El proyecto, como bien la profe Jamie, gracias por la introducción, profe Jamie, nosotras tenemos aquí una bandera política llamada investigación-creación. Yo no tengo camisetas en la vida, pero a mí me gusta esa, creo que es la única que tengo tal vez, investigación-creación. Es la posibilidad que tenemos los artistas en formación, pedagogos, de permanecer en la academia con un discurso legitimado o no legitimado, para creer profundamente a través de acciones concretas que la creación artística es una posibilidad de conocer el mundo a través de procesos de investigación. Y que eso alimenta mi práctica como profesor, profesora y como artista en la vida. Entonces, el proyecto de investigación del que les vamos a hablar se llamó Escrituras Femeninas, Escucha Poética y Postales Sonoras. 5 grietas vivas. Nosotras vamos a empezar a hablarles entonces de qué fue lo que hicimos con ese proyecto de investigación. Nos preguntamos básicamente por la manera en que 5 mujeres escritoras hicieron de sus letras posicionamientos de vida en entornos patriarcales muy difíciles. Esto podría ser la historia de todas las mujeres escritoras en el mundo. Entonces nos preguntábamos cómo fue que ellas construyeron fuerza de sostenimiento. El corpus se fue agrandando, quitamos unas, pusimos otras, pero terminaron siendo 5 mujeres escritoras de las que les vamos a hablar brevemente porque son nuestras guías, han sido nuestras mentoras en este proyecto y son las grietas vivas más importantes de todo lo que les venimos a compartir. Entonces, la primera es Bell Hooks. Se acabó. Ella, Bell Hooks. En concordancia con lo que estaba diciendo la profesora Claudia, hicimos nosotros una selección, un corpus de 5 autoras. También, digamos, fue muy pensado en la idea de poder escoger una, digamos, diversidad de mujeres, tanto en condiciones raciales, de género y también nacionalidad. Creo que uno de los también elementos que fue importante en la escogencia de este corpus fue este concepto de interseccionalidad. No sé si ustedes están familiarizados con este concepto, que básicamente se plantea como en 1987 por, no me acuerdo el nombre de ella, Wordsworth, quien es una mujer afroamericana que va a considerar que las experiencias femeninas no son iguales en todas las mujeres y no podemos hablar de, digamos, un feminismo totalizante. De hecho, esta fue justamente la apuesta del feminismo negro en Estados Unidos con respecto al feminismo blanco, que había tokenizado un poco a las mujeres negras y había creado, digamos, ciertos estándares de lo que era el feminismo, pero que no tenía relación con la experiencia de vida de otras mujeres, ¿sí? Indígenas, afro, etcétera, o del sur global. Entonces empezamos a pensar, ¿sí? En una diversidad de este corpus y nos dimos cuenta que de todas formas sí había algo que
unía a eso, ¿sí? Digamos, desde sus experiencias particulares de género, raza, etcétera, era la resistencia que ellas tenían que tener a la hora de su escritura, ¿sí? En un contexto, como bien lo decía la profesora Claudia, mayoritariamente masculinos, como en el campo de la escritura y de la creación literaria, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos la primera, que es Bell Hooks. Ella fue una pedagoga afroamericana, ya murió hace como 4 años, si no estoy mal. Y de hecho, el año pasado hicieron un homenaje en la Universidad Pedagógica, el año Bell Hooks. Y lo que más nos llamó la atención es precisamente su apuesta pedagógica, es una apuesta por una educación feminista, ¿sí? Y ella amplía este concepto del feminismo para entender cómo las prácticas patriarcales no vienen de los hombres, no es un imperio que es ejercido por los hombres, sino que es sistemático, ¿verdad? Y que nosotros como profesores dentro de las aulas tenemos que tener un pensamiento muy crítico sobre eso y cómo enseñamos y hacia qué mundo queremos enseñar nosotros también, qué vamos a crear como principios de realidad. De ella leímos 2 libros, digamos de cada autora leímos 2 libros porque el tiempo de la investigación es solamente 1 año, por obvias razones era imposible leer más. Entonces escogimos de ella un libro que se llama Todo sobre el amor y otro libro que se llama Respondona. Entonces, sobre el amor es su apuesta también pedagógica de conciencia del amor como, y ella lo entiende también como un eros, ¿sí? El amor como una práctica diaria y una práctica que puede ser instaurada dentro de las aulas y digamos ella misma dice que en sus contextos de trabajo con sus colegas muchos de sus compañeros le decían que ella era pues muy utópica, muy idealista, muy soñadora, sí, que eso no era así, que en realidad la sociedad era muy cruel y muy difícil y que era muy hippie, pero ella tiene una apuesta muy seria de verdad, de una metodología de enseñanza muy particular vinculada con las experiencias de los estudiantes, pero también con las experiencias de los profesores. Y en el libro Respondona es un libro de ensayos, donde ella también aborda nuevamente la condición feminista, la condición afro, y lo más interesante, digamos, de la escritura de ella es que se abre el espacio autobiográfico. Sí, y por ahí nosotros vimos también un camino bien interesante, sobre todo lo que decía ahorita la profesora Jamie en esta experiencia de la investigación-creación, que muchas veces tristemente se ha mal entendido como un área en la que nos sentamos a hablar de nosotros mismos casi como en un ejercicio narcisista, en la que todo lo que yo digo es válido porque es mi experiencia, porque sí. Y realmente no se trata de eso, sino de comprender que estoy anclada a un contexto particular y que mis experiencias de vida pueden traducirse, ¿verdad? O pueden ser ejemplo de un cosmos mucho más amplio de estructuraciones patriarcales, de raza, de clase, etcétera, ¿sí? Y digamos que en ese libro de Respondona, pues ella empieza en la primera parte hablando de cuando ella era muy niña y que en su casa le decían eso, que era una respondona, una bocona y que siempre pues opinaba y digamos creció en una familia violenta, digamos también lo habla en el otro libro, es el primer capítulo de por qué estamos tan acostumbrados a que nuestros padres nos peguen y luego nos dicen que nos quieren, cuando hay una contradicción absoluta en eso, dice ella. Y ahí automáticamente dice, ahí empezó todo mal. Sí, ahí ya está mal, porque alguien que te maltrata no puede amarte. Pero estamos en un contexto patriarcal en el que se supone que eso funciona así. Y lo que venía ella diciendo es que entonces tenemos la asociación de que el amor debe doler, ¿sí? Que los espacios de cariño deben ser maltratadores, que los profesores pueden ser maltratadores y enjuiciadores, porque así es, ¿verdad? Y esa rigidez patriarcal es lo que ella precisamente está cuestionando, además de una rigurosidad teórica. Sí, y por ahí también creo que es importante, a propósito de la investigación-creación, Bell Hooks es una teórica, absolutamente, lo que uno denomina una académica, ¿sí? Que se ha leído un montón de teoría, ¿ya? Ella misma también plantea que la teoría, ¿sí? La crítica no tiene que estar disociada de la experiencia particular.
sino que por el contrario debe ser un sustento y que aporte a esa reflexión crítica. Entonces, ella dialoga con estos elementos y nos sirvió a nosotros para comprender, ir hilvanando, ¿no?, cómo mi experiencia, ¿sí?, de vida puede ser transcrita, escrita y expresada a partir también de estas problemáticas sociales más profundas, ¿verdad? Siguiente. La otra autora que escogimos es Gloria Anzaldúa. Entonces ya tenemos una primera mujer afroamericana y tenemos a una mujer queer, chicana, es estadounidense, pero ella, yo creo que si estuviera viva preferiría que la llamaran chicana y no estadounidense. Es Gloria Anzaldúa. Ella murió como en el 2008, si no estoy mal, y también pensábamos en ella precisamente, leímos 2 libros, siguiente. Uno de ellos es Borderlands, la frontera, y el otro libro que leímos de ensayos es Luz en lo oscuro. Los dos son ensayos, ¿sí? Lo que pasa es que el libro más famoso de ella es Borderlands, la frontera, que es, en su condición misma de género ya es queer, porque no sé si es ensayo, si es poesía, si es autoficción, si es historia, es una multiplicidad, ¿sí?, de géneros. También está escrita en inglés y en español, porque es chicana, vuelvo y repito, ella viene. Los chicanos se denominan a los descendientes de mexicanos que estaban en Estados Unidos antes de que cambiara la frontera. Ustedes no saben, en 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México literal regala los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, bueno, sí, Colorado a Estados Unidos, y literal la gente que era mexicana el otro día habían corrido la frontera y ya eran estadounidenses. Pero pues hablaban español y ella es de la 5ª generación de chicanos, muy orgullosos, ellos llaman a sí mismos la raza, y también vimos en esta escritura cómo Gloria resistía a esos entornos en los que, estamos hablando de un libro del 85, si no estoy mal, en los que, ¿sí? 87, en los que la idea de lo queer era bastante problemática, ¿sí? Ella se autodenomina lesbiana queer y ella misma dice, no quiero denominaciones. Y dice, yo habito la frontera, y ahí viene un poco la idea de grieta, sí, que es, no estoy ni aquí ni allá, estoy en la frontera. Y no me exijan escoger un lado porque precisamente ella va a proponer que la frontera es un espacio también, ¿sí? Totalmente válido. Y ella lo que hace es también desde su experiencia de vida, pero sobre todo muy anclada a la ancestralidad y a la cultura mítica azteca, volver a las profundidades de lo femenino, ¿sí? A partir de la figuración de la diosa Coatlicue, que su nombre se tradujo como la Virgen de Guadalupe cuando llegó los españoles. Entonces Coatlicue, que es la diosa de la vida y de la muerte, es transversal en esta cosmovisión que plantea Gloria Anzaldúa, y en los libros de ensayo ella retoma, ¿sí?, estas ideas que ya había expuesto nuevamente para entender ese espacio de lo no binario, ¿sí?, lo que puede no entrar en una categoría, es lo que ella justamente se resiste, y eso también fue un elemento que alimentamos para nuestra investigación, ¿verdad? Siguiente. ¿Listo? Vale. Nuestra tercera grieta viva es Adela Zamudio, boliviana, nacida en Cochabamba en 1854 y muere en 1928. Imagínense, Bolivia, una mujer que en una época imposible escribiendo cosas imposibles. Es difícil, es raro llamarla feminista por su contexto y por el momento histórico en el que está, pero lo que pasa mucho con estas historias de las mujeres es que las mujeres desde una lente feminista empezamos a leerlas hoy y tienen mucho que alumbrarnos. Entonces ella es de la literatura, ya no nos pasamos, ya no es ensayo ni pensamiento, sino que es pensamiento artístico, es decir, es literatura. Los 2 libros que leímos de ella fueron una novela que se llama Íntimas, que tiene una cosa impresionante. Está escrita en cartas, la primera mitad son cartas escritas por un hombre
y la segunda mitad son cartas escritas por una mujer. Ambos están viendo una misma situación y estamos enterándonos de unos mismos hechos, pero Adela se pone a escribir en la voz de un hombre y luego en la voz de una mujer estos mismos hechos. Las historias de dos mujeres muy raras para la época de Cochabamba, con unas emancipaciones muy auténticas desde el cuerpo que les van a costar exilios, que les van a costar dolores muy profundos en su época. La otra que leímos el otro libro que leímos fue un poemario. Es una tremenda, tremenda poeta de la que estuvimos bebiendo mucho en inspiración y en libertad sobre la construcción poética. Adela Zamudio es muy importante en Bolivia. Es impresionante, hay un billete con su rostro, pero nos contaba nuestra querida experta que nadie en Bolivia o muy poca gente en Bolivia la ha leído realmente. De hecho, se celebra el Día de la Mujer el día de su cumpleaños, pero muy poca gente la lee, sin embargo parece que es un orgullo nacional. Muy poco conocida y para nosotros fue muy importante esta visibilización porque fue como nuestro lugar latinoamericano preguntándonos por mujeres muy enterradas, muy poco visibles, que es algo pues muy común en la historia de la literatura y en la historia del arte en general. La siguiente mujer que leímos es nuestra querida colombiana. Ella es nuestra grieta viva, realmente la viva, o sea, la que está de este lado de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Las otras ya no están de este lado de la vida, pero es que están muy vivas para nosotras. Entonces, pero sí, ella es la que está hoy vivita aquí coleando, caminando, vive en Villa de Leyva. Pereirana, ella está octogenaria, nació en 1939. Tuvimos la fortuna de tenerla en Grietas Vivas, leyendo sus textos, vino hasta acá. Es muy cercana a nuestra decana y nos compartió y realmente fue un hecho histórico, quedó registrado en YouTube en el canal de la facultad por cuando quieran ir a ver esto porque realmente es muy difícil que esto ocurra y voy a mencionar por qué. Porque la historia de la literatura colombiana como todas las historias de las literaturas, es una historia de hombres o mayormente escrita por hombres o desde hombres. Entonces, Alba Lucía le ocurre algo y es que está escribiendo en un momento su gran fertilidad, está ocurriendo al mismo tiempo el boom latinoamericano. Entonces imagínense esos soles, ¿no? Gao, Cortázar, Vargas Llosa, todos esos soles pues no dejaban ver que sí habían muchas mujeres alrededor, habían mujeres escribiendo, solo que pues el boom era el boom. Entonces de ella leímos 2 novelas impresionantes. Nos pertenecen, es parte de nuestra literatura colombiana. Chicos, esto es joyas de la literatura colombiana. 2 veces Alicia, su primera novela, la cosa más experimental del mundo, un juego de maestría con el lenguaje, con la ficción más allá de la ficción, con el juego, con la gran absoluta libertad de imágenes, de convivencia de mismos tiempos en un párrafo. Es una locura. Alba Lucía es una gran escritora y esa es su primera novela. Y la otra que leímos es Mi Sia Señora, que fue cuyos textos ella estuvo leyendo acá. Es una novela muy dolorosamente invisibilizada también, a través de 3 Marianas, cuenta historias muy dolorosas de lo que significa ser mujer en Pereira, es decir, ser mujer en Colombia. Es una novela que duele, pero que yo recomiendo leer a quienes nos interesamos un poco en lo que significa pues tener un cuerpo como un cuerpo de mujer, ¿sí? En una cultura hiper machista. Y yo pienso que estos textos hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, creo que sí son muy valiosos de revisar, cuando las formas machistas están volviendo a naturalizarse completamente, vehiculadas por personas grandísimas en el poder. O sea, de poderes muy grandes. El machismo está volviendo con toda su oleada de discriminación por género, de todos los géneros, porque esto no es solo exclusivo de las mujeres. Entonces yo creo que una forma de resistir sí es volviendo a estos textos y hablando de los temas y todo lo que ha dolido, todo lo que costó lograr los derechos de todas estas minorías que hoy se están viendo tan seriamente amenazados. Entonces, Alba Lucía Ángela, y les queda
Los libros están en la biblioteca, los dos. Valga decir que el proyecto de investigación invierte. Nosotras dedicamos un gran rubro del proyecto a comprar los libros para que queden en la biblioteca de la universidad. Entonces, todos estos libros están allá a su disposición. Y nuestra última, Greta Viva. Bueno, ella es la gran abuela de todos. Es Mary Wollstonecraft. Ella nació en el siglo XVIII, 1700, algo. Quienes no la conocen, de pronto han de conocer a su hija, que es Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ella era su madre. Lo que pasa es que como se casó con el poeta Percy Shelley, ella adquirió el apellido del marido. Pero Mary, pues yo creo que la inteligencia le vino de ella. Mary Wollstonecraft, una pues muy revolucionaria para su época. Estamos hablando de que ella es pre-revolución francesa y pre-revolución industrial, y ya estaba pensando para su época en ideas, nuevamente, teniendo mucho cuidado, una idea proto-feminista, porque el feminismo es un movimiento del siglo XX, ¿sí? no de antes, pero sí ideas de pensar la condición femenina, digámoslo así. Entonces, a partir de eso, leímos dos libros de ella. El primero se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y el otro se llama Sobre la Educación de las Hijas. El primero de estos textos, el Vindicación, es un ensayo en el que ella plantea su idea de cómo las mujeres merecen una educación distinta. Es decir, una educación como la de los hombres. Y ella, porque en esa época, 1700, estoy hablando, obviamente las mujeres se les enseñaba como a tejer, a bordar, oficios, sí, como básicos, pero no se les enseñaba ni filosofía, ni ciencia, ni matemáticas, como sí a los hombres. Y ella plantea, sí, la importancia de una mujer culta. Obviamente esto fue nuevamente un revuelo, insistimos, en escrituras en contextos patriarcales muy difíciles, insistimos en el que mujeres, otras mujeres, le decían a ella que era, no sé, como un hombre con falda, ¿sí? O sea, como bastantes denominaciones como de burla o defensa. Hubo personas que consideraron que lo que ella estaba planteando en realidad era un detrimento de la idea de la mujer conservadora, etcétera. Pero lo que ella dice, y además es muy interesante porque uno se siente como regañado. Yo leí cuando leí la Vindicación fue como, me sentí como regañada de verdad, que ella dice, y es muy clara, y dialoga con Rousseau y con los grandes filósofos de la época, diciendo, creo que las mujeres mismas, dice, están muy abocadas a seguir reproduciendo esa idea que se les ha impuesto de que solamente pueden ser madres, ¿sí? Y dice, pero una madre que es culta, por ejemplo, si una madre estudia, va a poder criar a un hijo mejor, dice ella. ¿Por qué habría de ser lo opuesto, lo contrario, verdad? Y en el segundo libro es su propuesta, porque ella intentó, ¿no?, crear una academia real, ¿sí? Una escuela, una academia para niñas con una educación distinta para la época, ¿sí? En la que a las chicas, a las niñas se les iba a enseñar de verdad filosofía, ciencias, literatura, cosas que solamente eran el espacio de los hombres. Evidentemente la escuela cerró, fracasó. Pero ahí está, digamos, yo creo que sí, quedó el libro y el plan, porque vuelvo y repito, sí, no creo que esto sea una cuestión de romantizar, sí, esto no es con ese fin, sino de primero plantear que siempre en contextos adversos es posible que surja algo, como la flor de fango, que uno no entiende, o más bien como las flores que surgen en el pavimento, uno no entiende por qué pasa, pero pasa. Sí, entonces a veces en contextos más agrestes es cuando más florece, más fuerte es, ¿verdad? Y claro, obviamente tarde o temprano fracasan, ¿sí? Porque el sistema es aplacador frente a eso, pero ya nos da luces de entender, y llegamos a ella obviamente
en esta línea también que está atravesada pues, del proyecto de investigación, que es la gran línea de arte y género, pero también específicamente de una sublínea que es historia de las mujeres. Cuando uno rastrea la historia de las mujeres, también uno puede rastrear la historia de una resistencia allí, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, este fue el corpus y tenemos entonces la inglesa, que es la gran abuela, ¿sí? Tenemos una mujer afro, tenemos una mujer latinoamericana, ¿sí? Boliviana, una mestiza, una chicana, una colombiana, que tiene 86 años ahorita, y eso nos dio cuenta de lo que podemos hablar, la escritura femenina, ¿no? De qué trataba todo esto. Entonces, a partir de este trabajo lo que hacíamos era, bueno, leer los textos, nos reuníamos con las monitoras, eran 2 monitoras, 2 estudiantes, compartíamos nuestras experiencias de lectura, ¿sí? Nuestros diarios de lectura, y a partir de esas ideas desarrollábamos, ahora sí, lo que vendría siendo la metodología que trabajamos en este proyecto, que ya la profesora Claudia va a explicar más detalladamente. Vale, en estos proyectos las metodologías se vuelven la creación misma o también un gran río por el que fluye la creación misma. Estoy diciendo una obviedad, pero es bueno mencionarlo. Vamos creando una metodología en el camino que se vuelve una creación misma. Antes me gustaría que pensáramos por qué este grupo se llama Prácticas Artísticas y Feminismo. ¿Por qué pensar? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en las mujeres? ¿Por qué estamos hablando tanto de las mujeres? Yo quiero decirles que las mujeres nos han ayudado a entender nuestras propias condiciones de segregación y discriminación a lo largo de su historia. Sí hay que decir que las mujeres son las primeras que empiezan a pensar y a sentir muy concretamente algo anda mal con mi condición en esta sociedad. Y que el feminismo es como teoría política, tiene 4 siglos de historia que ya nos pertenece como humanos, humanas y humanes, a todos, porque si hay algún aporte enorme del feminismo es haberle enseñado a las otras poblaciones cómo empezar a pensar sus propias condiciones de discriminación y de subordinación en un sistema muy duro y muy estructural llamado patriarcado. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Como dijo la profe Vane, nos reuníamos con las monitoras. A propósito, las monitoras son coautoras todo el tiempo, toda la creación de lo que les voy a hablar. Ellas trabajan con nosotras en horizontalidad, son coautoras de la creación, artistas, coautoras, profesoras. Entonces pasamos a una cosa, a una de las líneas que nos interesa y nos obsesiona mucho en este grupo, que es cómo escribir desde el cuerpo. ¿Cómo traducir el cuerpo en palabras? Yo creo que es una obsesión que nos puede llevar, yo creo que ya toda la vida, por donde la queramos asumir, porque el cuerpo es bien complejo y sus lenguajes exceden el lenguaje. Imagínense la paradoja, tratar de expresar con el cuerpo lo que el cuerpo, como una manifestación que no necesariamente pasa por el lenguaje. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos desde los proyectos pasados una obsesión con un abuelo, yo lo llamo mi abuelo porque de verdad lo amo mucho, se llama Carl Gustav Jung. Él era un discípulo de Sigmund Freud y está participando en el siglo XX en Suiza y en Europa de la gran revolución del psicoanálisis. Este contextico lo hago para que situemos bien que pues sí es una cosa que revoluciona el pensamiento humano, porque ellos son los primeros que nos van a empezar a decir tenemos una cosa llamada mente, llamada psique, que se compone de unas cosas y que gobierna nuestro pensamiento. Eso es revolucionar. O sea, nosotros como tantas cosas que tenemos hoy lo damos por hecho, pero hubo gente que lo dijo primero y que lo pensó y que se la jugó y que los rechazaron harto y les tocó guerrear harto en la academia porque a Freud no era tampoco tan querido. Imagínense que Jung era uno de sus discípulos y uno de sus queridos, pero era una relación de padre e hijo, una mentoría tremenda y súper profunda, pero Jung empezó a tener diferencias con él. Y a partir de esas diferencias y lo que él va a sentir, va a aportar las grandes cosas a la propia revolución del psicoanálisis. En una muy concreta, Freud va a decir que nuestra mente se compone de una parte muy consciente, el yo, y una parte muy inconsciente que aparece en los sueños, que es muy inacible y que comporta gran parte de nuestro comportamiento, interviene, el inconsciente, subconsciente. Pero Jung va a decir que no solo existe el inconsciente personal, sino que hay una cosa enorme, un mar profundo, océano infinito llamado inconsciente
inconsciente colectivo y que ahí nos encontramos todos, que está toda la historia humana contenida. Y él va a diseñar a través de algo que nos interesa a nosotras mucho como artistas y profesoras, que se llama imaginación activa. Así se va a llamar su método, aparte de psicología analítica. Él va a desarrollar un método que se llama imaginación activa para poder llegar a ese lugar de nuestra psique, extraer conocimiento y trabajar en temas terapéuticos. Solo que Jung y sus seguidores no van a trabajar solo con patologías psicológicas ni con síntomas, sino que va a ir a una cosa muy profunda de propuesta de autoconocimiento. Entonces, dicho esto, resulta que Jung está desarrollando estas cosas tremendas en el siglo XX, en una época muy parecida a la que estamos viviendo ahora, entre guerras, donde sentimos que el mundo se nos está resquebrajando. Nosotros podemos entender ahora muy bien lo que estaba pasando en esa época, porque lo que estaba pasando era muy duro. Jung hay unas bailarinas, y por eso nos viene a cuento a nosotros aquí, artistas del cuerpo. Hay unas bailarinas que están fascinadas con la teoría y que están un poco como incómodas con las cajas escénicas y van a decir, esto tiene un potencial y esto tiene una cosa que puede ser muy interesante, sobre todo porque Jung está entendiendo, está intuyendo y está manifestando ya con alguna claridad que la psique y el cuerpo son lo mismo, que no hay diferencia, que el cuerpo y la psique son indivisibles. Imagínense esto que ahora todo el mundo está desarrollando con la somática, con las biodecodificaciones emocionales, con el origen de las enfermedades de tipo psíquico, etc. Jung ya lo estaba teniendo muy claro. Y estas mujeres bailarinas empiezan a desarrollar un método terapéutico que se va a llamar el movimiento auténtico. Jan Chodorow y Mary Whitehouse. Entonces, la siguiente diapositiva. Nosotras a ese método de investigación le hemos llamado escucha poética, que es leer con el cuerpo, luego trasladar lo que nos pasa en el cuerpo con esas lecturas a una escritura que es desde el cuerpo a través de esta estrategia llamada el movimiento auténtico. Nos conseguimos una experta maravillosa que nos cruzó la vida hermosa en lo que Jung llama las sincronicidades, que son la coincidencia entre eventos externos de la psique y eventos internos de la psique. Entonces, Inés de la Osa Izquierdo nos hacía unos talleres de movimiento auténtico por parejas. Íbamos y hacíamos unos descensos con las monitoras, nosotras 4, dirigidas y muy contenidas por esta profesional analista junguiana, porque descender al inconsciente personal y colectivo pues requiere un encuadre y requiere un sostenimiento específico, porque esto deviene terapéutico y estamos descendiendo en el inconsciente y eso tiene consecuencias. Pero estábamos súper contenidas por una profesional. ¿En qué consiste esto? En que hay una movedora y hay una testiga. La movedora cierra, estamos mirándonos de frente, la movedora cierra los ojos. Antes Inés nos ha hecho todo un trabajo de respiración, nos trajo imágenes, venimos con el libro que hemos leído. Cada libro tuvo su propio taller, cada par de libros, cada autora tuvo su sesión de movimiento auténtico. Entonces, veníamos con las lecturas, ubicábamos imágenes, que era lo que nos había impresionado. Estas mujeres no te dejan nunca indiferente. Estas mujeres que leímos te tocan fibras absolutamente de quién eres como persona en la vida. Entonces, con esas imágenes, la movedora cierra los ojos y se empieza a mover sin música, porque la idea es dejar que el cuerpo se vaya en el movimiento. Como todas somos artistas de la escena o tenemos preguntas con el cuerpo, la profe Vane también, entonces pues el cuerpo se nos iba, la testiga está enfrente de ti cuidándote, protegiéndote, porque como tienes los ojos cerrados para que no te vayas a romper la cabeza con la pared, pero no puede intervenir. La testiga está cuidando. A mí me ha parecido una de las perlas que tiene esta metodología, que es alguien que te puede cuidar, que te contiene, pero no puede intervenir. Y al final la testigo le pregunta a la movedora, ¿quieres una retroalimentación de lo que yo vi? Y si uno dice sí, entonces la testigo reproduce 5 gestos concretos. Hasta aquí llegamos nosotras. El método sigue y sigue, porque después hay toda una metodología de que la testigo cómo se expresa lo que acaba de ver.
¿sí? Cómo emite una interlocución muy amorosa, respetuosa, desde en primera persona. Cuando uno le hace feedbacks en terapias más extensas a la movedora, uno tiene que decir, desde mi cuerpo, desde mi vida, desde mi experiencia, yo vi esto. Y a mí esto realmente me iluminó en todo lo que implica el desafío vincular, de estar con alguien y apoyarlo sin juicio, más o menos. Después de eso nos íbamos a dibujar. Después de esto era la parte más o sea, vámonos al dibujo, porque esto es intermodal. Entonces, ¿qué pasaba? Inés tenía un montón de tecnologías de dibujo, lápiz, marcador, pastel de tiza, pastel suave, pastel óleo, y sin saber dibujar, ninguna de nosotras dibuja, sacábamos todo lo que pasaba con el dibujo. Y luego unas palabras claves. Esos fueron nuestros insumos, cada monitora y cada profesora, para ir a escribir un texto. Nos íbamos a esa apuesta de quiero escribir con el cuerpo, y nos íbamos a escribir un texto. Luego nos leíamos los textos, llorábamos juntas, nos reíamos juntas. Esto es bien telúrico, esto es doloroso y es también de mucho gozo. Lo que nos fue pasando en el camino, quiero compartirles, es que preguntándonos por la fuerza de estas mujeres, fuimos nosotras las que nos fuimos llenando de fuerza en el camino, a partir de inspirarnos y de moverlas con el cuerpo y escribirlas con el cuerpo. Pero el proyecto se proponía crear, porque tenemos toda una investigación sobre pedagogías de la escucha y creación sonora, entonces nosotras nos propusimos lo que seguía era crear sonoramente un material que le llamamos postales sonoras. Con cada texto se hizo una postal sonora con un artista invitado sonoro de la Universidad de Antioquia que nos hizo un taller sobre creación sonora, perderle el miedo a jugar con el software, editar efectos, y cada una con su texto construyó una postal sonora. Y eso se contiene en una plataforma en Spotify, puedes avanzar, que se llama Grietas Vivas. Ustedes pueden entrar a Grietas Vivas y sí, yo tengo el tiempo súper, pero sí, sí, yo sé, lo tengo, sí. Grietas Vivas es el sitio en Spotify. Contiene 19 postales sonoras de 19 textos escritos por las 2 monitoras y las profesoras. Ustedes entran allí y pueden escuchar y leer un poquito de toda la creación sonora que se hizo con los textos. Esto para vehicular esta fuerza de estas mujeres. Quiero decirles también que cada postal sonora tiene una ilustración hecha por otro artista invitado que nos leyó, que cogió los dibujos del movimiento auténtico. Si quieres devolverte un poquitico en la anterior, esos dibujitos, esas ilustraciones que ven ahí están realizadas por un artista visual que cogió los dibujos del movimiento auténtico, los combinó y a cada postal sonora le hizo una imagen. Entonces, hasta ahí nosotras cumplimos los objetivos del proyecto, lo logramos, felicitaciones, pero como estamos bien locas, entonces la profe Vanessa les va a contar por qué lo siguiente en el tiempo que nos queda. Sí, no teníamos tiempo y entonces decidimos hacer algo que implicaba más tiempo. La siguiente. Ya habíamos cumplido los objetivos para el SIUP y se nos ocurrió un día, así, casual, ¿qué pasaría si hacemos de estas postales sonoras una experiencia interactiva? Es decir, una experiencia que invitara a otros cuerpos a la escucha. Porque decíamos, clip, pueden descargar y en Spotify, estar en su habitación, en la cama y escuchar, oír en Transmilenio, pero no era lo mismo que la rigurosidad que implica la invitación, como estamos aquí, ¿sí? De disponernos a escuchar. Entonces, decidimos hacer una instalación en el Museo Pedagógico de la sede de la 72. ¿Sí? Y esa instalación se llamó Grietas Vivas, escucha con tu cuerpo, habita el tiempo en esta casa, que se abrió el 15 de noviembre, duró un mes y lo volvimos a abrir, pues nos fuimos a vacaciones y se volvió a abrir en febrero hasta el 21 de febrero, ¿sí? Ese fue el tiempo en el que hicimos la instalación. Siguiente. Y porque ya quedan 2 minutos.
lo que hicimos con esta instalación fue, esos son los dibujos del movimiento auténtico, ¿sí? Y cuando tuvimos esta loca idea, que vuelvo y repito, esto ya no era objetos del SIUP, lo hicimos porque estamos muy locas. Y entonces yo les dije, no importa, lo que quieran poner, cualquier cosa, pero les dije, los dibujos van. Y fui yo la que, todos enmarcando esa vaina. Porque si se dan cuenta, fueron un montón, porque somos 4 mujeres, ¿sí? O sea, 2 monitoras, Claudia y yo. Entonces, de cada autora, sí, o sea, cada color de marco era una autora. Por ejemplo, el marquito verde era Mary Wollstonecraft, creo que las de marquito rojo era Bell Hooks, el amarillo creo que era Alba Lucía, ¿sí? Y era todo lo que en el instante después de que se producía la experiencia del movimiento. Siguiente. Vale. Sigue. Bueno, entonces, nosotros fuimos creando como objetos o pensando en objetos que podrían transformarse en objetos sonoros, ¿sí? En donde pudieran escucharse las postales sonoras. La profesora Claudia empezó así, como, no, yo ya tuve un sueño epifánico con un teléfono rojo. Ok, el teléfono rojo de disco, que no sé si ustedes son muy jóvenes, pero yo tuve uno de esos en mi casa. Y dijo, no, tiene que ser de esos teléfonos de los años 50, ¿sí? Y por donde podíamos instalar, digamos, el sonido. También vino el experto de la Universidad de Antioquia, nos ayudó con toda la cuestión, digamos, de la ingeniería que implicaba la transformación de esos objetos en objetos sonoros, ¿sí? Luego, una monitora dijo, no, yo siento que es como, yo quiero un ventilador, porque mi postal sonora es sobre esto. Les juro que la idea siguiente, de la instalación, ¿sí? Siguiente. La idea de la instalación no se pensó como una casa, se los juro, o sea, surgió, ¿sí? Que una suerte de sincronicidad simplemente pasó. Poco a poco nos dimos cuenta que los objetos que escogíamos coincidencialmente eran objetos que uno puede encontrar en una casa. Las primeras postales sonoras llegaron así, en pensar el objeto y luego qué postal podía sonar a través de ese objeto intervenido. Luego las siguientes postales, son 19 postales en total. Las siguientes sí ya fuimos pensándolas, ahora sí dijimos, no, creo que esto sí va a ser una casa. Sí, esto va a ser una casa. Y entonces cada autora se transformó en un espacio de la casa. Entonces Bell Hooks era el espacio de la sala, que ahí está. ¿Sí? Al final la idea es que ustedes tengan la experiencia. Gloria Saldúa fue el baño, Alba Lucía Ángel era el patio de juegos, pusimos una piscina de pelotas, que fue mi idea y eso fue un éxito. La piscina de pelotas fue lo mejor de esa instalación. Esa, ¿sí? Ese fue el espacio de Alba Lucía, lo cual era muy, muy interesante porque yo decía, la gente preguntaba, perdón, ya voy a terminar, si uno se puede meter a la piscina, porque estamos tan acostumbrados a que las cosas de museo no se tocan. Y había etiquetas que decía, métete en la piscina. Y le preguntaban, ¿se puede meter? Y no, sí, y se metían y escuchaban. Bueno, Adela fue la habitación, la cama, el reloj. Y nuestra gran abuela, que fue Mary Wollstonecraft, era la habitación propia, siguiendo la idea de Virginia Woolf, que era el escritorio para escribir y pensar, ¿sí? Entonces, esa era la casa de estas mujeres y esta fue la instalación. Entonces, pues nada, la idea es que al final de cuando terminen estas 2 charlas, pues si quieren, pues, bueno, esa fue una mesa que teníamos para que al final la gente escribiera cartas sobre su experiencia de toda la instalación. Recibimos aproximadamente 300 cartas, no les miento. Si quieren al final podemos leer unas, pero fue una cosa muy masiva. Ya, eso fue más o menos lo que hicimos, pero gracias. Hola, seres vivos, ¿cómo están? ¿Bien? Supongo, ya, me convencieron.
Los veo súper vivos. Hola, mi nombre es Paulo, vengo de Chile. Eso, no vengo de allá. Soy profesor del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y la idea es presentarle algunas cosas para conversar. Siempre digo esto, al final termino hablando yo y no conversamos, pero lo digo como también para ver si sucede alguna vez. Quiero partir con una pregunta para ustedes, como para saber con quién estoy hablando. Y tiene que ver con, sé dónde estoy, sé que estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, ¿sí? Y ustedes están en la carrera de Arte Escénica, Pedagogía en Arte Escénica, ¿no? Licenciatura en Arte Escénica, conducente a, ustedes de una u otra manera se van a convertir en profesores, ¿cierto? O profesoras, ¿sí? Se supone, se espera, uno apunta a eso, ¿sí? Ya, esa es como la expectativa, en algún momento ocurrirá, ¿sí? Ya. Esperemos que sea más como por deseo que por arte de magia. Entonces, dicho eso, les tengo una pregunta. ¿Por qué quieren enseñar arte? Así, sí. El arte no se puede coger como propio, sino el arte está para transmitirlo. O sea, uno no puede ser egoísta con el conocimiento del arte, sino cómo utilizo diferentes métodos para enseñar a una persona. No sé si el artista se forme, porque el talento, digamos, o las ganas, no sé, nos impregnan, pero enseñar arte yo creo que es como no ser egoísta con el conocimiento que se recoge en la academia. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Yo siento que solo hasta el momento en el que uno se da la oportunidad de enseñar algo es que sabe cuáles son las fallas que tiene en ese conocimiento. Entonces es como un estudio en doble vía. Enseñar para aprender. Exacto. Mira, qué narciso. Ah. A mí me parece interesante porque el arte y la pedagogía para mí son instrumentos sanadores, más que todo el arte. Entonces, es llevarle esa libertad a las personas, porque no solamente van a ser estudiantes jóvenes, sino estudiantes que de pronto no tuvieron la oportunidad de estudiar arte en algún momento. Y siento que todo el mundo tiene como amor al arte y en algún momento de la vida quisieron hacer arte. Entonces, quiero enseñarlo como un instrumento sanador para todas las personas. Considero que enseñar mediados del arte, más en el mundo que vivimos hoy en día, que es un mundo tan robotizado, tan mecanizado, enseñar desde el arte nos vuelve más humanos y transforma el mundo desde esa humanidad que habita en cada uno de nosotros. Fantástico, muy bien. Y otra preguntita muy simple. ¿Qué enseñan o qué pretenden enseñar cuando enseñan arte? Todo. O sea, si uno dice yo estudio matemática, digo enseñar matemáticas, ¿cierto? ¿Qué enseñan cuando enseñan arte? Pues yo lo quería, yo lo quisiera enfocar más a dar una respuesta, porque pues diariamente uno siempre se cuestiona muchas cosas. Y también es como esa manera de poder obtener respuestas y darle las herramientas a otras personas para que pues las puedan responder a su manera y pues a su forma, ¿no? O sea, poder expandir también su conocimiento para encontrar el porqué de lo que piensan y para qué al final. Muy bien. ¿Qué más? Pues iniciando de como había dicho, luego como una forma en la que uno expresa de manera diferente pues a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo siento que yo quiero enseñar arte también para que las personas puedan expresar lo que callan. Ya. Bueno, yo siento profundamente que hay un lugar de la humanidad, de la técnica, que enseño con los de la técnica, ¿sí? Pero también enseño un lugar del humano y le enseño a la gente
es una técnica, un lugar del humano para comunicarse. Perfecto. Pero se han dado cuenta que igual nos podemos comunicar sin tener esos aspectos técnicos, ¿sí? Y también, ¿por qué tenemos que decir lo que callamos? No sé, lo dejo ahí, como ¿por qué hay que decir lo que callamos si tal vez callarse de repente es bueno? Sí. Es algo que me repito a mí permanentemente. Pero lo que quiero plantear con esto es que esta es una conversación que nosotros hemos estado desarrollando en un núcleo de investigación que se llama Teatro y Educación y que apunta fundamentalmente a poner tensión a un sistema de creencias. Cuando ustedes entran a este lugar, lo mismo nos ocurre en Chile cuando la gente entra a estudiar teatro o arte, entra creyendo en algo, creyendo en el arte, sin saber muy claro qué es lo que es el arte, pero cree en el arte, ¿sí? Hay un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que hablar con artistas es como hablar con un creyentes. Entrar es una especie de seminario laico de gente que comparte una creencia. Todos ustedes creen en el arte, si no, no estarían acá, ¿sí? Y porque creen en el arte, es muy difícil, ¿sí? Dialogar con los creyentes, porque al final, el último argumento es el Espíritu Santo, o porque Dios así lo quiso, ¿sí? En términos argumentales. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Chile, yo creo que es bastante transversal, es generar justificación más allá de la creencia para que las artes sean entendidas como algo necesario en los procesos de formación. ¿Sí? Muchas veces asumimos que lo que yo creo que es bueno para mí es bueno para todos. ¿Sí? Y no lo sé. Al menos yo sospecho de mis gustos y sospecho de mí mismo también. Pienso todo el rato en contra de mí mismo. Entonces creo que es importante poner discusión a ese sistema de creencias, no con el afán de desestabilizar, sino con el afán de potenciar el diálogo con escenarios que muchas veces son bien resistentes a este sistema de creencias. Lo encuentran raro, lo encuentran esotérico, lo encuentran místico, solo para iniciados, para aquellos que la sangre les circula al revés, para que los que respiran por los pies, no tengo idea. Pero siempre estamos pensando que el arte es para algunos, ¿sí? Que tienen una sensibilidad particular, ¿sí? Pero cuando entramos a dialogar la necesidad de la inclusión de las artes, por ejemplo, en el sistema público de enseñanza, tenemos que generar una serie de justificaciones que muchas veces no podemos dar a entender porque aquellos que toman decisiones desde el punto de vista económico fundamentalmente, ¿sí? La sangre les circula, o no tienen sangre en el cuerpo, o están muertos por dentro, o son unos seres mecánicos que toman decisiones para perjudicar a toda la humanidad y sobre todo a los artistas. ¿Sí? Entonces yo lo que propongo acá es una provocación, en cierta medida, que es plantear el pensar el arte, pero no desde el punto de vista de qué es el arte, sino qué hace el arte. Y la fuente para pensar qué hace el arte, nos hemos esforzado de que no venga de los artistas. O sea, que no sean los artistas los que nos tengan que convencer, porque nos convencemos. Si conversamos entre artistas, vamos todos a levitar al mismo tiempo. Pero la idea es conversar, desde mi punto de vista, con aquellos que no son artistas y que nos den pistas respecto de qué hace el arte para que podamos establecer, entre comillas, evidencias que nos permitan convencer al otro, ¿sí? En ese territorio de construcción de lo común, de qué está ocurriendo cuando ocurre arte. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Vamos a la... Y a pasarlo acá y estoy allá. Ya. En Chile, esto es un acontecimiento que nos permite pensarlo situadamente, por eso les estoy contando esto de cómo ocurrió. En Chile, ¿sí? El año 1942, estudiantes del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile crean el Teatro Experimental de la universidad. ¿Sí? Y ahí ocurre un acontecimiento curioso históricamente. Es desde las pedagogías que pensaron el teatro.
en términos institucionales. Fueron las pedagogías las que crearon el teatro experimental en la Universidad de Chile. Es curioso que se llamase experimental cuando la primera obra que montaron fue, si no me equivoco, La Numancia de Cervantes. Pero era experimental para nuestro contexto. Así estábamos. Bueno, seguimos. Pero así estábamos. ¿Ya? En ese sentido, también asumimos que hay una deuda, porque en el momento en que se crea el teatro experimental, se empieza a emancipar de su origen pedagógico. ¿Sí? En el momento que el arte se empieza a institucionalizar, empieza a perder, ¿sí?, conciencia respecto de su origen formativo. ¿Sí? Y tendríamos que preguntarnos qué es lo que forma el arte cuando forma, porque tiene un origen pedagógico, pero termina convirtiéndose en algo artístico, y hoy día, ¿sí?, curiosamente, ese instituto pedagógico en la Universidad de Chile no existe. En dictadura, las pedagogías de la Universidad de Chile fueron expulsadas, creando otra universidad, y hasta el día de hoy la Universidad de Chile no tiene pedagogía como facultad. ¿Sí? Entonces, aquello que dio origen al teatro, por ejemplo, experimental, hoy día ya no existe, y las carreras de arte han abandonado el pensamiento pedagógico porque se han dedicado a formar artistas. ¿Sí? Después, o sea, el seminario creó una facultad de teología finalmente. ¿Sí? Sigamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué una manifestación creativa tan perenne en términos históricos, ¿sí?, sigue siendo pregnante hoy día? ¿Por qué seguimos enseñando algo que en Occidente tiene aproximadamente 2.500 años? ¿Por qué algo que ocurrió en un momento determinado nos tiene que hacer sentido hoy día? ¿Sí? Y de hecho, ¿qué relación tiene aquello que ocurrió en un momento determinado con nosotros? ¿Sí? La escena griega no tiene nada que ver con la escena contemporánea, o muy poco. ¿Sí? O quizás sí, pero no lo sabemos. ¿Ya? Si uno mira los registros históricos, por ejemplo, Darwin señalaba que el arte no tiene ninguna función evolutiva. Por lo tanto, ya desde el punto de vista, ¿sí?, pero ¿cómo no tiene nada, no aporta nada evolutivamente? No, en términos primarios para Darwin, el arte no tenía ninguna función evolutiva. ¿Sí? Correspondía más bien a una instalación de dinámicas culturales, pero no de índole evolutiva biológica. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, Steven Pinker, ¿sí?, señala que es posible que muchas de las artes no tengan ninguna función adaptativa. ¿Sí? Y de hecho, hasta el día de hoy, yo les puedo asegurar que pueden conocer mucha gente que viva, entre comillas, sin arte. Y viven tranquilamente, sin ningún problema, al menos aparente. ¿Sí? Viven, comen, cocinan, se vinculan, trabajan, andan en el transporte público y no tienen ninguna relación con nada, ni siquiera van con audífonos escuchando música, o sea, nada, ninguna. Y ocurre. Entonces, en términos adaptativos, a nivel espécimen, no tienen ninguna función, dice Pinker. Sin embargo, dice, es posible que sean productos secundarios de otros dos rasgos. Los sistemas motivacionales que nos proporcionan placer cuando experimentamos señales que guardan relación con resultados adaptativos. Y ahí aparece un primer punto. Pareciera ser que el arte está vinculado con el placer. Pero ese placer es algo que tenemos que investigar. ¿Qué significa el placer? Porque en general la tradición religiosa, cristiana, judeocristiana, tiene una lógica más o menos perversa con el placer. El placer siempre es como mejor que no. ¿Sí? Pero nos movemos muchas veces por cuestiones eminentemente placenteras. ¿Sí? Pero ¿qué significa el placer en ese sentido? Educar el placer parece que lo tenemos totalmente desplazado, cuando en realidad quizás debería ser central. ¿Sí? A veces nos quedamos con placeres súper básicos, el azúcar. ¿Sí? Que es tan placentero precisamente porque se constituye como una droga, ¿no? Pero hay placeres más sofisticados, más complejos, ¿no? El curry. ¿Sí? O sea, no sé si a un niño le ponen un tarro de curry y uno de azúcar, yo creo que va directamente al azúcar. Pero espero que los adultos puedan diferenciar el azúcar del curry y decir, ¿sabes que hay placeres distintos? ¿Sí?
Entonces, la educación del placer ya es algo concreto que tiene que ver precisamente con que nosotros nos movilizamos por el placer. ¿Sí? Pero el placer no tiene que ver con esta visión hedonista del placer, de que estamos todos echados en un paraíso orgiástico. No, tiene que ver más bien con la movilización, ¿sí?, de nuestras necesidades. Sobre todo, nos podemos mover por el placer cuando muchas de nuestras necesidades básicas están satisfechas. ¿Sí? Es difícil movilizarse por el placer cuando tenemos que sobrevivir. ¿Sí? De hecho, tanto el placer como la angustia parecen ser privilegios burgueses. ¿Sí? O sea, cuando hay que sobrevivir, lo primero es sobrevivir. Después veremos si nos da tiempo como para preguntarnos respecto del sentido de la vida o el sentir placer por una comida particular. ¿Sí? Pero ya Pinker dice, los sistemas motivacionales que nos proporcionan placer cuando experimentamos señales que guardan relación con resultados adaptativos, seguridad, sexo, estima, entornos abundantes de información. Pero por otro lado, la pericia tecnológica para crear dosis purificadas y concentradas de esas señales. En términos concretos es el placer, por una parte, pero también la pericia tecnológica para poder producirnos ese placer. ¿Sí? Por lo tanto, no es simplemente el placer, sino el placer de poder producirnos ese placer a partir de ciertos dominios. ¿Sí? Ayer conversábamos en el taller respecto de la noción de tecnología. ¿Sí? La tecnología no, para que algunos no sé si lo saben, pero la tecnología no parte con la electricidad. ¿Sí? O sea, no hay tecnología cuando las cosas se enchufan solamente. Hay tecnología en un libro, hay tecnología en la rueda, hay tecnología incluso, a propósito de lo que hablamos con Paola, incluso en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento biomecánico de Meyerhold? Sino la manera de usar tecnológicamente nuestro cuerpo. Es desarrollar un dominio, ¿sí?, sobre la tecnología y no confundir ahí que la tecnología es fundamentalmente la tecnología como la entendemos hoy, que tiene que ver con un sistema basado en la electricidad. O sea, ya les decía, ¿no? Si se corta la luz, ¿qué hacen? Se quedan sin amigos, ¿no? Oh, o sea, se cortó la luz, ¿no? ¿Sí? Las calles pobladas de cuerpos tirándose por las ventanas porque no se pueden vincular, ¿sí? O empezar a investigar cómo se ligaba en tiempos sin aplicaciones. Es como casi arqueológico, ¿no? Una mirada como, hoy los seres humanos huelen, ¿sí? Bueno, sí. Cosa que en las aplicaciones pocas veces se ve. Vélez Caicedo, que es una investigadora de acá, publicó un libro fantástico que yo lo estaba buscando hace mucho tiempo, pero no lo encuentro, lo tengo en digital, pero lo quiero tener ahí en papel, que es un libro que se llama Homo Artisticus. Señala que el arte es una tecnología más desarrollada para activar los centros de placer, tecnología producto de la misma capacidad mental con la que se fabrican herramientas y un mecanismo para producir emociones. Fíjense que ya a nivel mental, a nivel evolutivo, pero también a nivel corporal, porque las herramientas las hacen cuerpos, no es un producto como de mi imaginación, ¿sí? Para que haya una herramienta hay un cuerpo haciendo la herramienta, ¿sí? El proceso mental es altamente complejizado, es altamente complejo, perdón, ¿sí? Pasa a la siguiente, por favor. Steve Mitten, en un texto que se llama Arqueología de la mente, señala lo siguiente, dice: hacer arte exige 3 capacidades mentales. Tener un modelo mental que luego se va a ejecutar, querer y poder comunicar con libertad acerca de un objeto o suceso alejado en el tiempo o en el espacio, y poder atribuir significado a una imagen sin asociarla a su referente. El arte resulta del ejercicio de 3 áreas cognitivas distintas: conocimiento del entorno, inteligencia social e inteligencia técnica. Qué complejo enseñar arte cuando uno empieza a mirar esto. O sea, estamos enseñando que a través de una operación se están articulando 3 áreas cognitivas totalmente separadas con fines altamente específicos para responder a un problema. ¿Sí? Entonces pareciera ser que enseñar arte es súper complicado. Y la pregunta
que les hago a continuación es qué tan conscientes están de lo complicado, y estamos, de lo complicado, de lo complejo, de lo demandante que es enseñar arte. A nivel escolar, a nivel secundario, a nivel universitario. Pareciera ser que enseñar arte es un conjunto de técnicas ya establecidas que tenemos que replicar hasta el infinito, o es simplemente la vinculación sensible con algo y nos enojamos cuando los estudiantes no tienen sensibilidad para entender una obra de Chekhov, ¿sí? O no tienen los referentes como para poder pensar más allá del reggaetón. Pero pareciera ser que la operación a nivel mental es altamente compleja, ¿sí? Pero más aún, hay un libro fantástico que se lo recomiendo, que escribió un psiquiatra de origen holandés que trabaja en Estados Unidos, que se llama Bessel van der Kolk, que es un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que tiene que ver con la divulgación altamente documentada respecto de las consecuencias a nivel corporal que tienen los traumas y los efectos del estrés postraumático. ¿Ya? Algo que en Estados Unidos ha experimentado casi el 70% de la población, y los datos, al menos en Chile, es que al menos 3 de cada 5 personas adultas ha sufrido un hecho traumático o brutalmente difícil de sobrellevar en su infancia o en la adolescencia, sobre todo las mujeres en Chile. Bueno, cuando Van der Kolk analiza a estos sujetos, se da cuenta que muchos de estos sujetos tienen alteraciones en alguna de esas áreas cognitivas. Entonces le estamos pidiendo a estudiantes que hagan operaciones súper complejas cognitivamente, sin entender que a lo mejor hay áreas que están inhibidas de actuar precisamente por su historia. ¿Sí? Hay hechos traumáticos que se manifiestan, por ejemplo, en la inhabilidad, en la incapacidad de formular texto. Y le pedimos que nos cuenten su hecho traumático. Cuando hay un problema de imposibilidad de poder llevarlo a palabra. ¿Sí? Y eso es altamente complejo de trabajar porque nosotros asumimos que todos los estudiantes son iguales y que como si antes nosotros sobrellevábamos cosas mucho más difíciles y ustedes no pueden... Ojo, que nosotros hayamos crecido en un sistema estandarizado no nos hace mejores, nos hace incluso más traumados. ¿Sí? Pero tenemos que asumir también que el arte, si opera desde este lugar, opera tensionando procesos de estandarización. Es difícil trabajar con estándares humanos porque los seres humanos operamos de distinta manera. Por ejemplo, hay estudios que evidencian que hay hombres y mujeres que, habiendo padecido eventos traumáticos, están inhibidos cognitivamente de poder imaginar. Todo proceso de imaginación en general es recuerdo. Luego no pueden pensar salir del trauma porque no son capaces de pensar posibilidades futuras de emancipación, porque están ancladas en el trauma. Y ese es un problema cognitivo que se manifiesta corporalmente. Alteración en la presión, alteración en la respiración, alteración en el sueño, alteración digestiva. ¿Sí? Por eso el cuerpo lleva la cuenta. ¿Se entiende, no? Porque nuestra experiencia no puede ser pensada fuera del cuerpo. Pero el problema de esto es que este ejercicio cognitivo, ¿sí?, no es pensado mentalmente, es corporal. ¿Sí? Entonces ya tenemos un desafío que investigaciones que vienen del campo de la neurociencia y la psiquiatría nos están diciendo, ojo, trabajamos arte, perfecto, esto es súper importante tener en consideración. Luego, si consideramos esto, tenemos que meternos en a quiénes estamos enseñando. ¿Sí? Y esto porque muchas veces nosotros nos desligamos y tenemos súper idealizada la educación artística, ¿sí?, no pensando en los cuerpos que enseñan. Hace un tiempo atrás hicimos una investigación en el Ministerio de Educación que tenía que ver cómo impactaba en cierta medida la disposición física del profesor a la hora de generar un aprendizaje significativo en el estudiante.
Y lo vimos con profesores de básica, ¿sí? Analizamos varios casos y un profesor, por ejemplo, así como en resumidas cuentas, un profesor de básica que en general tiene que hacer muchas horas de clase, de muchas asignaturas distintas, a un grupo humano que es como, humano es ser cariñoso, son mamíferos altamente desarrollados en vías de mayor desarrollo, pero de ahí así, humano, ya, supongo ya niños. Que piensen que están en 40 semanas al año, 8 horas al día, durante 5 días a la semana con la misma persona. O sea, eso es lo más cercano a lo que podría ser una tortura para un niño. Y aparte, ese profesor les tiene que enseñar matemática y no le gusta la matemática. Su disposición corporal a las matemáticas va a ahuyentar muchas veces al estudiante de las matemáticas. Y no tiene nada que ver con las matemáticas propiamente tal. ¿Se entiende, no? Y nosotros cuánta conciencia tenemos de nuestro propio cuerpo de educador o de educadora a la hora de enfrentar a estudiantes que muchas veces están ahí obligados. Yo no tengo problemas con la obligatoriedad. Creo que hacer lo que a uno le gusta en general no produce, no mueve nada acá. ¿Sí? Creo que hay que enfrentar desafíos, pero es un problema mío, tengo que analizarme, otro tema. Pero en general creo que la obligatoriedad no es un problema en sí mismo, sino el problema es un desafío a esa obligatoriedad. ¿Están obligados a estar acá? Sí, están obligados a estar acá. Luego hagamos que esta experiencia sea significativa, si no, ¿para qué? Pero esa no es responsabilidad solo de ustedes, que tienen que tener un cuerpo para la experiencia, sino también mía, que tengo que tener una disposición a la experiencia. ¿Sí? O sea, aprender implica un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que tiene que estar atento, dinámico, estando así, ¿sí? Esa disposición playera me encanta, ¿sí? Y si te está permitiendo entrar, fantástico. Yo no quiero estandarizar el cuerpo, pero estoy diciendo que esa disposición, diferente a tu disposición, ¿sí? Corporal, ¿sí? Son estrategias que ustedes están encontrando en el momento como para poner atención a este sujeto que viene a hablar desde otro lugar que no recomienda esto. ¿Sí? Pero también nos pasa porque estamos en ambientes que son ambientes que nos enseñan más allá de que haya estrategias de enseñanza. Nadie aprende solo, pero muchas veces enseñamos sin darnos cuenta que estamos enseñando. ¿Sí? La base de nuestro aprendizaje, dicen los psicólogos y los neuropsicólogos infantiles, la base de nuestro aprendizaje es la imitación. Gran parte de las cosas que nosotros aprendemos en la primera infancia son prelingüísticas. ¿Sí? De hecho, no son ni siquiera metodologizadas. ¿Sí? Ayer hablábamos del caminar. No hay una didáctica del caminar. ¿Sí? ¿Cuáles son los estándares, los indicadores de evaluación de que caminaste? ¿Por qué caminamos? Porque nadie nos enseña a caminar. Caminamos porque vivimos en un ambiente de bípedos. De gente que camina en 2 piernas. ¿Sí? Y por imitación aprendemos a caminar. Pero no solamente aprendemos a caminar por imitación. Aprendemos nuestra gestualidad es imitativa. Nuestra manera de abrazar es imitativa, nuestra manera de vincularnos, la proximidad de los cuerpos, relacionarnos, si nos podemos acercar mucho, si nos podemos acercar, pero incluso las entonaciones. Los niños hacen preguntas sin que nadie le haya dicho cómo se hace una pregunta, cuál es la intención comunicativa detrás de la pregunta, ni siquiera nos están diciendo cómo elevar la voz al final de la frase para que parezca pregunta. Y preguntamos. Y los niños preguntan, los niños preguntan. No hacen nada más que preguntar. ¿Sí? Que es un indicador de sanidad en los niños. Súper bien. El niño que no pregunta es algo que hay que poner atención. ¿Sí? Porque el mundo está puesto ahí para ser preguntado. Creo que es algo que no deberíamos olvidarnos nunca. Más que preocuparnos de responder muchas veces, tratemos de preguntar. Pero esa pregunta no nos enseñó nadie a preguntar, sino que porque escuchamos. Porque interactuamos, porque nos vinculamos. ¿Sí? El teatro, antes que ser heredero del rito, es heredero de nuestra condición humana de que aprendemos por imitación. El rito viene después. El rito es un significado que le ponemos a un sistema de repetición imitativo.
Pero el teatro es heredero porque aprendemos por imitación. ¿Sí? Entonces, sin imitación no existiría realidad humana alguna. De manera que, entre otras cosas, el teatro y lo literario nos devuelve las raíces lúdicas de nuestro conocimiento y actividad cotidiana. Nos permite vislumbrar que nuestras formas distintivas de sentir y actuar son selección semi-arbitraria extraída de toda una gama de posibilidades incorporadas en nuestro lenguaje y nuestras fantasías infantiles. Y por eso las culturas son tan particulares, porque son sistemas de reproducción en base a la imitación. ¿Sí? La cercanía de los cuerpos en Chile, en Colombia o en Estocolmo son distintas. Pero no porque allá no, porque lo aprenden, ¿se entiende, no? Se aprende en la convivencia. Y eso es lo que nos constituye humanos. Nacemos, dice Freud, somos criaturas que nacemos de manera anticipada. ¿Sí? Nuestros procesos de gestación, como para poder ser como los caballos que nacen y se ponen a caminar al ratito, ¿han visto nacer un caballo? Es maravilloso, es como que nace, se queda ahí como medio tirado, medio tambaleque, así como que hubiera pasado una noche de fiesta y de repente se para y descubre que puede un paso, otro paso así, y de repente se pone y a la hora, 2 horas ya está. Y la mamá está ahí como por si acaso, para ver si un vínculo, si es que. Pero nosotros nacemos indefensos. Nosotros nacemos e inmediatamente somos seres dependientes. Nuestra condición primaria es la colaboración. Necesitamos a alguien que nos alimente, necesitamos a alguien que nos cobija, necesitamos a alguien que nos proteja. Nuestra primera condición es de fragilidad. Y esa fragilidad es la base de nuestra moral. Somos seres frágiles, por eso necesitamos cuidarnos. ¿Sí? Pero la base de ese aprendizaje es porque vivimos en comunidad. Después ya nos separamos y no queremos ver a nadie más, pero eso es un aprendizaje tardío. ¿Sí? Fundamentalmente cuando aparece el lenguaje y podemos decir no te quiero. Pero en general nacemos con esa cercanía de los cuerpos. Esto no estoy promoviendo con esto así como un naturalismo, no, porque tiene que ver más bien con funciones. O sea, no estoy diciendo la cría y su madre, estoy diciendo la cría y la madre función madre, que no necesariamente es su madre en términos sanguíneos, biológicos. ¿Sí? No tiene que ver con un derecho de propiedad, tiene que ver más bien con quién cumple la función de socorrer a aquella criatura indefensa. ¿Sí? Siguiente, por favor. No, la otra, vamos, que me quiero saltar esta, porque... No, hacia adelante. Otra, esa. ¿Por qué aprendemos por imitación? Esta es una pregunta que se hicieron unos neurocientíficos en Italia. Los italianos inventaron la mafia y la neurociencia. Fundamentalmente las neuronas espejo. Que fue incluso por casualidad. Estaban haciendo un experimento y de repente dejaron a los monos conectados y el mono que estaba siendo alimentado empezó a moverse con su alimentación y el que lo estaba viendo, cómo comía, no estaba haciendo absolutamente nada, pero en los monitores estaba ocurriendo lo mismo. ¿Sí? Como dice Clelia Faletti, el espacio de acción compartida es neuronal. ¿Sí? Así lo define Gabriele Sofia en un libro muy bonito que se llama ¿De por qué la neurociencia aprende del teatro? Dice, las neuronas espejos, y esto es por qué aprendemos por imitación. Las neuronas espejo son un grupo específico de neuronas que se activan tanto cuando un individuo realiza una acción como cuando un individuo ve esa misma acción realizada por otra persona. En otras palabras, el hecho de observar una acción provoca de forma inmediata la activación del mismo programa motor neuronal en el observador. Programa motor que estará activo durante la ejecución de la acción. Durante la ejecución de la acción. Cuando observamos una acción, la estamos rehaciendo en nuestro interior.
Uno de los aspectos más interesantes de este descubrimiento es el hecho de que finalmente se ha localizado un sistema donde la percepción de una acción y su propia ejecución coinciden. Todo esto ya lo habían intuido ampliamente los grandes reformadores del teatro del siglo XX, la biomecánica de Meyerhold, las acciones físicas de Stanislavski, la euritmia de Dalcroze, los estudios de Laban, solo por citar algunos, son ejemplos de cómo el trabajo que el actor realiza sobre su propio cuerpo en acción se identificó como una vía necesaria para emocionar, mover y conmover, y afuera de sí mismo, como obviamente al espectador. Cuando estamos en el teatro, al espectador y al actor le está pasando a nivel neuronal lo mismo. Y eso es como, ya, y entonces tenemos que educar al espectador también. Tenemos que hacernos cargo de que hay algo allá afuera al que le está pasando algo que me está pasando a mí. ¿Sí? Pero esto no solamente en el teatro, no sé si a ustedes les gusta el deporte, a algunos les gusta el fútbol. ¿Se han dado cuenta que cuando hay un partido muy emocionante, termina el partido y terminan como cansados? Sí, y es como, menos mal se acabó, pero no hicieron nada más que estar sentados porque neuronalmente está ocurriendo lo mismo, y está ocurriendo algo peor. Está ocurriendo algo neuronalmente similar, pero corporalmente está inhibido a actuar. Entonces, ¿me quedan 10? Ya. Y muero, así como... ¿se entiende, no? Entonces, hay ahí un proceso que es importante tener en consideración. Ya sabemos que está ocurriendo algo a niveles cognitivos súper complejos, pero al mismo tiempo estamos explicando qué es aquello que está ocurriendo cuando ocurre teatro. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Acá. Quiero detenerme en este texto de Van der Kolk, del cuerpo lleva la cuenta. Dice, a diferencia de su experiencia con los numerosos terapeutas que habían hablado con él, está hablando de un sujeto que describe su caso, ¿sí? Sobre lo mal que se sentía, el teatro dio la posibilidad de experimentar profunda y físicamente cómo era ser alguien diferente a ese niño con problemas de aprendizaje y extremadamente sensible en el que poco a poco se había convertido. Ahí hay una frase que dice Van der Kolk respecto, este es el capítulo 20 del libro, que es el capítulo sobre teatro, ¿sí? Y él dice cómo el teatro le permitió a una persona que había vivido un proceso traumático en la infancia imaginar posibilidades de ser otro, que es la base fundamental de la rehabilitación. Ser otro es un proceso de emancipación súper difícil porque por más dolorosa que sea nuestra vida, estamos totalmente enamorados de ella. Sí. Y por otro lado, porque es el lugar que queremos, es el lugar feliz, es el lugar que nos explica, etcétera, etcétera. Pero llega un momento determinado en que se vuelve intolerable. Y que dice, bueno, en un momento determinado, empezar a imaginar la posibilidad de ser otro es tan emancipadora que de una u otra manera permite que los sujetos puedan pensar su vida de otra manera, ¿sí? Puedan vincularse en el presente. Y esto no significa olvidar, significa que el pasado se realice. ¿Qué significa eso? Que el pasado pase. Ponerlo en un lugar. Cuando yo lo pongo en un lugar, lo puedo objetivar, lo puedo mirar, me puedo vincular con él, pero sé que no estoy en ese lugar. El problema del trauma es que se vuelve un presente permanente. Y el teatro permite, ¿sí? Y ustedes tienen el beneficio, el privilegio de estar legítimamente estudiando una carrera que les permite ser otro. Este es el sueño de todos los que están afuera caminando por la calle. Ojalá yo fuera otra persona. Ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Ustedes pueden jugar a ser otro u otra. Pueden jugar a ser un superhéroe, un zapato, un tallarín, un hipopótamo, lo que quieran. ¿Se entiende, no? Pueden, y esa posibilidad es la base del ejercicio terapéutico más primario. ¿Sí? Seguimos. Ser un miembro de un valioso grupo le permitió experimentar visceralmente el poder y la competencia. ¿Por qué? Porque el teatro al mismo tiempo no es individual, nos vincula. No se hace teatro solo. Para que haya teatro siempre se necesita más de uno. Está el que hace y está el que ve. Recuerden que es siempre una acción vista. ¿Sí? Para que haya una operación teatral se necesitan mínimo dos. Es quizás el más social y por lo mismo el más político de todas las artes. Yo puedo escribir mi texto, lo dejo ahí y ya veremos.
Está totalmente separado de mí, de mi cuerpo, de mi historia. Un cuadro lo mismo, una escultura igual, pero yo no me puedo separar del personaje que estoy creando o del rol que estoy cumpliendo. No me puedo separar de mi cuerpo, no lo puedo delegar. No puedo hacer otro responsable de lo que yo estoy haciendo en el escenario. Me compromete total y vitalmente, pero también compromete al espectador que está ahí, que no puede transformar la experiencia teatral en un dato. A ver, cuéntame de qué se trata la obra. En todo lo contrario, haber tenido la experiencia de la obra. ¿Se entiende, no? Porque la obra no es contenido. Cuéntame de qué se trata la obra. Normalmente se resume a chico conoce a chica en una condición de desigualdad social, un papá se enoja con el hijo o hay un conflicto entre hermanos. Listo. Ahí está todo el resumen de todo el teatro occidental casi. Entonces, ¿es un problema de anécdota? No. Es un problema de experiencia. ¿Sí? De cuerpos en contacto. Sigo. Ser un miembro valioso del grupo le permitió experimentar visceralmente el poder y la competencia. Creo que esta nueva versión incorporada de sí mismo le puso en el camino de convertirse en el adulto creativo y afectuoso que es hoy. Habla de un veterano de guerra que se metió en un grupo, a trabajar en un grupo de teatro. ¿Sí? Nuestra sensación de agencia, y esto es fundamental, cuando nos sentimos bajo control, se define por nuestra relación con nuestro cuerpo y con sus ritmos. Solo podemos actuar en el mundo cuando estamos en relación con nuestro cuerpo. Y eso implica un conocimiento de nuestro cuerpo, un conocimiento de nuestros ritmos vitales para poder agenciar el mundo. Sigo. Cuando nos despertamos, cuando dormimos, cómo comemos, nos sentamos y caminamos, define los contornos de nuestros días. Para encontrar nuestra voz debemos estar en nuestro cuerpo, poder respirar completamente y acceder a nuestras sensaciones interiores. Esto es lo opuesto a la disociación, a estar fuera del cuerpo y desaparecer. También es lo opuesto a la depresión, a permanecer de bajón ante una pantalla que nos ofrece un entretenimiento pasivo. Actuar es la experiencia de usar nuestro cuerpo para adoptar nuestro lugar en la vida. ¿Se dan cuenta que es complejo enseñar esto? De hecho, en cierta medida, más que terapéutico, el teatro debería ser preventivo. Debería ser la capacidad de aprender a actuar en la vida. Jean-Marie Pradier, un etnoescenólogo, y con esto termino, dice, no es que el arte sea terapéutico, sino lo patológico es la falta de arte en la sociedad. En cierta medida, lo que tenemos que promover es, desde mi punto de vista, levantar esta evidencia, seguir investigando, no hacerle el quite a la ciencia, no hacerle el quite a las otras disciplinas, sino aprender de ellas, vincularlas, para que nos den las respuestas que necesitamos para justificarle ante el ministerio de turno, ante el político de turno, ante el grupo de poder de turno, que lo que estamos haciendo es súper necesario porque este lugar es un lugar de emancipación precisamente para esos cuerpos, ¿sí? Que al día de hoy ya sabemos cómo están viviendo. Muchas gracias. Esta vinculación de nuestros invitados e invitadas, pues, conecta un montón con el sentido del cuerpo, ¿no? O sea, es a veces estremecedor que todavía nosotros, lo digo un poco desde la experiencia, estemos todavía tratando de reivindicar el cuerpo, ¿cierto?, en la misma licenciatura. Es un poco contradictorio hasta la final porque somos una licenciatura en artes escénicas, pero todavía hay como unas cuestiones ahí contradictorias que se han venido trabajando en la nueva malla, que creo que la nueva malla ya está dando también un otro enfoque también más profundo hacia allí, pero sin embargo yo percibo que todavía falta muchísimo comprender de verdad la mirada sobre el cuerpo que está allí para poder generar todas estas conexiones. Y es súper bello esto de conectar la experiencia sensible, pero también que no hay una separación, ¿no? Pues una separación que nos hereda Occidente en tanto que cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? Todo está hacia un lado, ¿no? Y que uno comprende, por ejemplo, en las culturas orientales, por ejemplo, en la danza balinesa, que está integrado todo, o sea, no hay una separación nunca, y que es una práctica cultural, y que por sí está trazabilizado en la educación. Y nosotros pues hemos tenido una separación lamentable de todo ello, ¿no?
y comprender que, por ejemplo, todo esto, esta mirada científica, yo siento que no es que nosotros, el arte, sino el arte está contribuyendo a estas miradas, ¿no? O sea, por fin la ciencia también soltó, ¿no? Esta mirada, estructura positivista ya como que aflojó, está aflojando porque se está dando cuenta que necesariamente tiene que aflojar, ¿no? Y entender que hay una mirada que es de lo sensible, desde los cuerpos, ¿no? Una mirada también en América Latina que es una mirada decolonial, que está mirando las prácticas y los saberes implicados en los conocimientos propios de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Estas transferencias de conocimiento que no se hacen solamente a través del texto escrito ya, sino a través de las prácticas corporales, ¿no? Las danzas, los cantos, bueno, todo ello. Y bueno, eso me hace reflexionar muchísimo, o sea, me viene como toda esta sensación movilizante también en los cuerpos, ¿no? Desde lo que nos comparten hoy nuestros invitados, muy bello esta mirada. Y bueno, para esto entonces vamos a abrir el conversatorio aquí entre los… ¿Señora? Sí, señora, ya aquí la profesora Manuela me está diciendo, ya 3 preguntas y no se extienda. Entonces, 3 preguntas para cada uno de nuestros invitados para que conversemos un poco sobre ello. Así que animémonos a preguntar y a conversar y si hay algo que quieran aprovechar a sacar más, es el momento. Entonces arranquemos primero con las profes, si tenemos algún comentario también, algo que ustedes quieran un sentir que aparece también de lo que ellas nos compartieron, no es necesariamente una pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta va pues, con respecto a este proceso de investigación-creación. Digamos que a la hora de diseñar metodologías que ustedes comentaban que fue como apareciendo, ¿cómo darnos cuenta que esa metodología sí va como en pro de, o cómo fue el proceso de decir si está funcionando, no está funcionando, y cómo eso no sé si estandarizaría para todos esos procesos que nosotros vamos a empezar también a hacer, para empezar a saber cómo se diseñan esos procesos metodológicos. No sé, tal vez en mi cabeza de profe de matemáticas funciona todavía ese método científico riguroso de indicadores, de cosas, de cómo medir y cómo saber que lo que estoy encontrando se puede traducir en unos resultados que académicamente se puedan presentar. Sí, esa es como mi pregunta. Ustedes no necesitan micrófono, ustedes tienen harta potencia en la voz. ¿Cierto? Estás preguntando por la sistematización, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que lo que a mí más me convoca de la investigación-creación es precisamente la apertura a un rigor otro, que es un rigor que no viene del positivismo ni del método científico y que tiene otras vías de demostrabilidad o de validación de lo que tú estás encontrando desde tus objetivos de investigación y estás cumpliendo con tus objetivos de investigación. Digamos que es una cosa que viene pues de las artes, del trabajo con el arte, que de verdad lastimosamente siempre tenemos que entrar como a defender porque es un rigor otro al que, como decía la profe Jamie ahorita, sí nos estamos requiriendo abrirnos. Ahora, cuando preguntaban si tendría algún comentario, estoy muy impactada por la manera en que escucho todo, como del profe Paulo, todo su lugar científico, cuando nos dice al final, agarrémonos también de la ciencia, porque hay mucha convergencia ahí desde donde nos podemos nutrir como plataforma para convencer al sponsor y al productor y al ministerio de nuestros proyectos. Entonces, como para responderte,
como para responderte, es otra manera de sistematización que pasa por el cuerpo, que pasa por el tiempo del cuerpo y por el pensamiento cuerpo, que privilegia una sensibilidad otra. No por eso imposible de sistematizar, es lo que quiero decirte yo. Ahora bien, nosotras estamos trabajando en escrituras, que es donde nos permite comunicarle al mundo qué fue lo que aprendimos de esta metodología y cómo se puede compartir para ser aplicable a sus propios proyectos. Lo que pasa es que no va a ser de la manera sistemática de, mira, entonces, como operar el método científico, que es investigación, acción participativa, o investigación, acción pedagógica, o, ¿me entiendes?, porque bebe de muchas fuentes y como yo lo he entendido en estos proyectos y lo hemos entendido, se va creando con el mismo proceso y sus necesidades de proceso. También privilegia la incertidumbre, el error y estar perdidos. También vale mucho en estos proyectos. Cuando tú decías, ¿sí, será que me está llevando por buen puerto? ¿Sí, será que yo estoy logrando? Permite la deriva, permite darse el tiempo de estar perdido. Es que sí tenemos un año, es también lo real. No sé si la profe Vane quiere aumentar algo. No, sí, ahorita simplemente me hiciste pensar en un texto muy chévere que se llama, de Jack Halberstam, que se llama El arte queer del fracaso, y precisamente habla de eso un poco. Él denomina el primer capítulo como la indisciplina, un poco obviamente en oposición a la cuestión disciplinar, y pensar el fracaso, porque bueno, él está muy, digamos, en esta crítica de qué es lo que se piensa en cuerpos exitosos, en cuerpos medibles, en cuerpos, poco, otra vez, ¿no?, lo que dice el profesor aquí de la estandarización. Y yo creo que todo es estandarizar un proceso del cuerpo es bien complejo, ¿no? Pensaba también, y eso yo creo que es un reto para todos los profesores. O sea, ser profesor es, bueno, no sé si los profesores comparten eso, pero para mí el proceso de evaluación es bien jodido. Sí, yo entro en conflicto, porque primero, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Sí? Y segundo, es como la estandarización. Todos tienen que hacer lo mismo y tienen que tener el mismo resultado, y lo que dice aquí el profesor, bueno, obviando que quizás las experiencias particulares también determinan por qué se hace lo que se hace, por qué ese estudiante está, digamos, en estas recepciones o no, ¿sí? Y digamos que yo creo que los estándares, todo eso sirven para sí, el Ministerio de Educación, para el PEI, ¿verdad? Pero creo que este tipo de investigaciones más son como espacios de experimentar, de sentir, más no tanto como de ofrecer aquí de verdad, o sea, como la cuestión de religiosa de así es, y entonces tuvimos una epifanía y se nos iluminó aquí el cuerpo y estamos aquí dando testimonio de la fe del arte. No, sí, de verdad no es como eso en realidad, sino posibilidades de experiencia del cuerpo, e insisto que no tienen que estar desligadas de la rigurosidad teórico-crítica. De hecho, la propuesta de Bell Hooks en toda su… ella escribió un montón de libros, como más de 80, ¿sí? La mayoría de ellos sobre pedagogía. Y creo que la propuesta pedagógica fundamental de Bell Hooks era justamente, cuando ella habla de enseñar a transgredir, es entender que yo tengo un cuerpo como profesora, una historia de vida que cargo en mi cuerpo y que mis estudiantes ven, y que también los estudiantes están allí con ese cuerpo y su historia de vida, ¿sí? Y que a partir de eso podemos hablar de un tema, lo que ella decía, pero solo si nos hace sentido particular eso que estamos aprendiendo, eso que estamos escuchando, podríamos pensarlo en términos de aprendizaje. Lo que pasa es que no es medible en términos de estandarización, porque lo que tú, por ejemplo, puedes experimentar, lo que nos pasó, no hay tiempo, pero lo de las cartas, por ejemplo, que para nosotros es como los resultados de investigación más importantes. Cuando nos sentamos a abrir las cartas, la mayoría son anónimas, y nos dimos cuenta de lo que escribía la gente. Yo no puedo medir, o sea, calificar, estandarizar, es cada experiencia única de la persona que fue y estuvo en la instalación y experimentó eso, arroja un resultado de experiencia. No sé si eso se llame como resultado de evaluación, pero sí un resultado de la experiencia. Entonces creo que es más de intentar en esas búsquedas de metodologías otras que permitan entender el cuerpo desde sus propios tiempos también, ¿no? Creo que por ahí va, más o menos.
Gracias, profe. Bueno, vamos ahora con una pregunta para el profe Paul, por favor. ¿Por dónde quién? ¿O un comentario? Allá la compañera. Tengo una pregunta y es como que hemos hablado de, bueno, tú nos has contado mucho como que el teatro no es terapéutico y todo lo que hemos estado hablando pues, en la charla. Pero creo que yo he tenido una confrontación muy grande en esta carrera y es como, si bien es cierto, aunque no sea mi objetivo como profe en algunas clases, se tocan fibras del ser humano muy sensibles y se tocan como esas partes que hacen que los estudiantes o las personas a las que les estamos dando clase como que se desborden o incluso saquen traumas o momentos muy difíciles de su vida y los compartan contigo o sí, como que tengan ese momento como de emancipación de sus traumas. Y creo que mi problema aquí es como de verdad quitarme esa quizás capa de heroína que me quiero poner, como de que le puedo solucionar los problemas a todos mis estudiantes o por medio de todo lo que hago, porque nos han repetido muchas veces y es como ustedes no son terapeutas. Pero entonces no sé, digamos si tú has tenido una experiencia como en clase, como en la que de verdad has tocado tantas fibras sensibles en un estudiante que te ha tocado manejarla de cierta forma para no llegar a caer en eso de decir que soy el psicólogo, soy la terapeuta, lo vas a solucionar la vida. Sí, es muy buena la pregunta porque nos pasa sistemáticamente también, al menos allá en la carrera de actuación, que nos creemos como expertos en todo por el mero hecho de hablar de lo humano y lo sensible y los cuerpos. Y en el momento que nos pasa un acontecimiento concreto, nos pasó el año pasado un caso bien complejo de administrar, nos dimos cuenta de que si no somos conscientes de lo que estamos abriendo cuando abrimos puertas, es irresponsable abrirlas. Y eso es una demanda de responsabilidad a los profesores en términos por eso yo creo que, a propósito de lo que les presentaba, yo creo que el desafío que tenemos es asumir la complejidad con la que estamos trabajando para hacernos responsables de lo que hacemos, estudiar si queremos avanzar en algún área específica, como por ejemplo abrir esas puertas. Bueno, tengo que estudiar, tengo que entender, tengo que saber qué pasa con el cuerpo cuando abre esas puertas. Sí. Tengo que diseñar una estrategia pedagógica que permita atravesar esa puerta, ser muy claro por qué es necesario pedagógicamente y no ponerse la capa de superhéroe y decir yo te voy a salvar del trauma porque no lo voy a hacer, no es mi trabajo. ¿Puedo yo indagar en esa área? Sí, en la medida en que sea responsable con esa indagación. Creo que en ese sentido yo no soy partidario de negar áreas de indagación. Yo creo que cualquier puerta que se abra, sea esa o cualquier otra, exige que seas responsable de lo que estás abriendo pedagógicamente. Si no eres responsable, si no te vas a ser responsable, si no tienes los mecanismos, la alianza, los vínculos, porque a lo mejor dices, ya voy a abrir esto, pero me voy a vincular con una terapeuta, me voy a trabajar con una psicóloga, me voy a meter con una psiquiatra experta en trauma, voy a abrir esa red porque me quiero meter por ahí, porque me siento atraído, etcétera, pero hago el trabajo de abrirla responsablemente. Si no, no lo hago. Uno si sigue sus intuiciones, que creo que uno en general puede seguirlas, o sus obsesiones, o como quiera llamarlo, se tiene que hacer responsable de eso. Y responsable es comprometerse con sus decisiones. No es, la responsabilidad tiene una palabra que suena como a castigo, y en general ser responsable es decir, hacerse cargo de lo que uno decide. Y hacerse cargo con todo lo maravilloso que tiene. O sea, y lo maravilloso implica hacernos cargo de toda la teoría que hay detrás y no hay ningún problema. La teoría no es un problema ajeno al cuerpo. ¿Sí? Pensamos con nuestro cuerpo, vivimos con nuestro cuerpo, sentimos con nuestro cuerpo, no existe teoría fuera del cuerpo. Marx dice no existe conocimiento fuera del conocimiento sensible. Eso está en los manuscritos económicos y filosóficos. O sea, no hay manera de conocer si no estamos teniendo una experiencia sensible con el mundo. Luego lo que nosotros estamos haciendo no es separar para un lado o para otro, es hacernos cargo de la complejidad de lo humano. Y esa complejidad de lo humano lo hemos denominado pensamiento, intuición, etc. Lo hemos denominado para poder entenderlo, pero es tan complejo que muchas veces las palabras no nos alcanzan para poder denominar aquello que estamos trabajando.
Entonces, cuando nos llenamos de justificaciones, lo que estamos tratando es plantear posibilidades de entender este fenómeno a otros porque queremos construir un mundo común. Eso yo creo que es parte también de lo que queremos hacer, construir sentidos compartidos. Entonces, yo creo que es súper importante que se trabaje responsablemente, que el estudiante, la estudiante sepa por qué se está abriendo esta puerta, que el profesor y la profesora sepa que si abre esa puerta pueden ocurrir cosas que a lo mejor ni siquiera tiene planificadas, y cuáles son los mecanismos mediante los cuales podemos armar una red de apoyo, acompañamiento, complejización, para que los procesos artísticos, los procesos pedagógicos no sean procesos que sean irresponsables respecto de los sujetos con los que está trabajando. O sea, gran parte de lo que presentaron las compañeras acá, de lo que estamos presentando acá, tiene que ver con que estamos asumiendo que somos seres altamente complejos y tenemos que hacernos responsables de esta convivencia. De vivir juntos no significa vivir con otros, sino junto a otros significa construir algo en común. No sé cómo se hace, no tengo idea. Y creo que esa es la gran pregunta del arte. No saber cómo se hace es el punto de partida para cualquier propósito creativo que haya. Cuando ya sabemos cómo se hace, dejamos de estar en el ámbito del arte. O sea, el no saber creo que es la pregunta pedagógica contemporánea. ¿Cómo se enseña esto? No tengo idea. Inventemos. Y veamos qué ocurre. ¿Sí? Y es fascinante porque no se puede hacer mediante inteligencia artificial. Por lo tanto, nos sigue dando trabajo. Sí, en el momento que esa experiencia sea trasladable a datos, nos dedicaremos a arar la tierra. No sé, volveremos a hacer otra cosa. Pero por ahora, nada, no una inteligencia artificial. O sea, mi consigna en estos momentos es: prefiero la tontera natural a la inteligencia artificial. Entonces, sí. Y por lo mismo creo que el teléfono es el peor invento de la humanidad. El teléfono móvil. Eso. Yo quisiera solo acotar algo, dos cosas, que tu pregunta me convoca profundamente en mi quehacer como profesora, y quisiera decirte que hubo una frase que me dejó muy impactada en alguno de nuestros talleres de primeros auxilios emocionales de la directora de Bienestar Universitario, que fue: aquí todos debemos hacernos responsables de nuestra salud mental. Es una responsabilidad propia y autónoma. Ahora, eso no nos libera de ser profesores que trabajamos con el cuerpo todo el tiempo, y como trabajamos con el cuerpo estamos movilizando una información que ha sido explicitada en toda esta mañana. Entonces, yo sí quiero decir también que en este país, yo no sé cómo sea en Chile, pero la terapia es un asunto de privilegio. Tener acceso a una terapia de privilegio, una terapia de calidad, implica un privilegio. Frente a eso, ¿qué respuestas posibles hay? ¿Sí? Si nos logramos desplazar del victimismo, del dolor, que es una condición profundamente inherentemente humana, de nuestra aventura humana, el dolor es inevitable. ¿Qué podemos hacer cada uno y cada una como profesoras y como profesores para hacernos cargo de lo que nos toca en nuestra responsabilidad de nuestra salud mental, ¿no? Y Bell Hooks, en Enseñar a Transgredir, tiene un capítulo que habla de eso. Obviamente mis estudiantes, las citas más o menos así: ellos no esperan que yo sea su terapeuta, pero sí esperan que yo sea una profesora que se hace cargo se encarga de sus propias memorias, de sus propias proyecciones psicológicas, y que trabaja en un autoconocimiento, porque eso se vuelca en tu proceso pedagógico. Sí, el nivel de tu autoconocimiento, eso está en tu aula. Está en tu aula de lo que eres consciente y de lo que no eres consciente que estás transmitiendo. Entonces, sí, como profes, sí tenemos una responsabilidad de hacernos cargo primero de nuestra propia salud mental y después qué es lo que está pasando con nuestra aula. Y sin querer cerrar. Pero sí. A nosotras nos quedó poco tiempo para nuestra instalación y nosotros les trajimos un fragmento de Grietas Vivas aquí al Salón 101. Lo vamos a activar, va a estar activada las dos obras del mundo de Bell Hooks durante media hora para el que quiera llegar, activar y escuchar con el cuerpo, habitar ese fragmentico de nuestra casa de Grietas Vivas. Bienvenidos, va a quedar ahí instalada y activada media hora. Eso.
Bravo, gracias. Qué lindo, muchas gracias a los tres.